Mire, dice en los 4 evangelios que había una multiplicación, ¿sí? Y mire que esta noche quiero que vayamos mucho más de entender la multiplicación material, ¿sí? Mire, todos queremos esa multiplicación, pero a la verdad nadie quiere pagar el precio para esto, ¿sí? Y solo desea lo material, ¿sí? Y es necesario entender que esto lleva un proceso y tiene unos ciertos requisitos para poder ser multiplicado, no solamente en lo material, sino lo más importante para nuestras vidas en lo espiritual. Cuando usted está multiplicado, por ejemplo, en paz, en amor, en gozo, cuando usted tiene esa multiplicación, ¿qué le hace falta, hermano? Dígame, ¿verdad que no? Cuando usted está multiplicado en su salud, ¿qué más le hace falta? Pues claro que es necesario lo material, pero no es lo más importante. Amén. Y mire, para entender cuál es la multiplicación que quiere Jesús para nuestras vidas, quiero que leamos algunos versículos y miremos lo que quiere decir la multiplicación en lo original. Segunda de Crónicas 24:27. Esto es lo que significa multiplicación en la Biblia, en el idioma original. Segunda de Crónicas 24:27 dice: en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Dice: en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación. Aquí multiplicación es la palabra rabá, que quiere decir aumentar en cualquier aspecto. Mire, esta palabra aquí en Segunda de Crónicas, multiplicar, quiere decir aumentar en cualquier aspecto, no solamente en lo material. Dice abundantemente, colmar, crecer, engrandecer, ensanchar, ganancia mayor, mucho, numeroso. Esa es la palabra multiplicación en Segunda de Crónicas 24:27. Entonces entendemos que es aumentar en cualquier aspecto. No nos centremos solo en lo material, sino veamos más allá, en cualquier aspecto. Génesis 48:16. Libro de Génesis 48:16. Dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Mire, aquí la palabra es daga, que quiere decir hacerse numeroso. Esa es la palabra multiplicar en esta palabra. Y miremos Éxodo 23:30. Y yo creo que esta para nosotros es como lo central de lo que nosotros tenemos que tener por significado de la palabra multiplicar. Éxodo 23:30 dice: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y aquí la palabra multiplique es la palabra pará, que quiere decir llevar fruto, producir, fértil y fruto, retoñar. Eso es lo que quiere decir la palabra multiplíquense en este versículo. Entonces mire que con este contexto, con este significado de las palabras, ya tenemos como algo más amplio, ¿sí? No solamente es lo económico, lo material, sino que el Señor quiere que nosotros ampliemos nuestra mente, ¿sí? Eso es lo que nos han querido enseñar. Pero la palabra dice que la suma de la palabra es la verdad. Nosotros no podemos cogernos de un versículo y darle ahí para conveniencia y para enseñar cosas que no están conforme la palabra del Señor. Amén. Y mire lo que el Señor quiere multiplicar en nosotros. Mire que aquí vamos a empezar a desarrollar el tema. Mire Proverbios 4:10. Y aquí vamos a mirar que en todos estos
pasajes, en ninguno nos habla de algo material. Mire, Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Y sé qué dice? Y se multiplicarán años de vida. Entonces, mire, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. El Señor está diciendo: hijo mío, recibe mis consejos, y se te multiplicarán los años de vida. Entonces, mire que Dios quiere multiplicar nuestros años de vida. Cuando nosotros escuchamos el consejo de Dios, cuando nosotros oímos y estamos pegados a su palabra, dice que Él nos multiplicará nuestros años de vida. ¿Usted quiere tener larga vida? Claro, ¿sí o no? ¿Para qué? Para servirle al Señor, para que nosotros estemos al servicio. Unos dirán: no, pues yo quiero largura de días o largura de vida para seguir parrandeando. No, pero ese no es el propósito de Dios, sino Dios quiere que nosotros multipliquemos en vida. ¿Para qué? Para estar en la obra, para poder nosotros ejercer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo el entorno que nosotros nos movamos, ¿sí? Para eso quiere el Señor multiplicar tu vida. Para eso quiere que tú tengas largura de días. Para eso quiere que tú tengas esa vitalidad, así como cuando eras joven, para que sigas ejerciendo la obra, para que sigas predicando la palabra, para que sigas enseñando y sigas atrayendo a las personas que de pronto están en oscuridad, que no conocen la palabra del Señor. ¿Cómo se han de convertir si no hay quien les predique? Para eso el Señor quiere multiplicar tu vida, ¿sí? Para que tú puedas entrar en la voluntad y hacer la voluntad de Él, que es agradable y es perfecta. Entonces, mire que esa es la primera multiplicación que quiere, ¿sí? Multiplicar nuestros años de vida. Isaías 40:29. Isaías 40:29. Dice: Él da esfuerzo al cansado, ¿y qué dice? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire, el Señor quiere multiplicar las fuerzas al que no tiene. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido cansados? ¿Cuántos de nosotros como siervos a veces decimos: ya no doy más, quiero tirar la toalla? ¿Cuántos de nosotros aún hemos querido regresar, volver atrás? ¿Cuántos de nosotros a veces no miramos lo que el Señor tiene para nosotros y no nos pegamos a la palabra que Él dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica nuestras fuerzas? Él quiere multiplicar nuestras fuerzas para que tú sigas trabajando en la obra, para que tú sigas adelante, para que tú puedas desempeñar los dones que Él te ha dado, los talentos que Él te ha dado. Nosotros tenemos muchos regalos, muchos dones de Dios, pero a veces por el cansancio no los podemos dar. Lo que recibimos de gracia no lo damos de gracia. ¿Por qué? Porque nos sentimos cansados, nos sentimos débiles. Mire, cuando usted venga a este lugar, descanse. Este es el lugar de su descanso, porque aquí está la presencia del Señor, porque aquí está el que da fuerzas al cansado y el que multiplica tus fuerzas está en este lugar. Si le va a aplaudir, apláudale al Rey. Él está aquí. Usted no puede decir: es que yo no voy a la iglesia porque estoy cansado. Tú en tu casa no vas a descansar. Tú en tu casa más te vas a estresar, porque ya van a venir los afanes, tus hijos, tu esposa. Tú quieres llegar a descansar a tu casa y de pronto no encuentras el descanso, ¿no? Mire, aquí es el lugar donde tú encuentras el reposo, el descanso, y es aquí en este lugar, en la presencia de Dios, que Él multiplica las fuerzas y multiplica tu vitalidad. Por eso, hermano, no es pretexto decir: no, es que yo hoy tuve un día pesado, me voy a descansar a la casa. No, aquí es el lugar donde tú tienes que descansar. Amén. Mire, Ezequiel 36:29. Mire, dice: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Mire, este pasaje dice que quiere multiplicar el trigo. ¿Y usted sabe quiénes somos el trigo? Según Mateo 13, ¿quiénes somos el trigo? Dice la palabra que somos los hijos del
reino. Él quiere multiplicarnos a nosotros como sus hijos. Él quiere que nosotros seamos multiplicados. ¿Para qué dice? Y los multiplicaré y nos daré hambre. Entonces, ¿para qué quiere multiplicarnos a nosotros como sus hijos? Para que nosotros podamos alimentar a aquel que está hambriento, aquel que tiene necesidad del alimento espiritual. Eso es lo que quiere hacer el Señor, multiplicarnos como el trigo, ¿sí? Como los hijos de Dios, para que no haya necesidad, para que no haya hambre en la tierra, hambre espiritual estoy hablando, ¿sí? Porque usted el hambre física, yo creo ni que con toda la plata la puede calmar, pero el hambre espiritual usted sí la puede. Con una palabra a alguien que está sediento, a alguien que está hambriento, espiritualmente usted sacia. Pero por eso Él nos quiere multiplicar. Mire que hasta ahora, en todo lo que el Señor nos está mostrando en nuestros pasajes, en ninguna habla de cosas materiales, ¿verdad? ¿O sí? Aquí está hablando de todo espiritual. Nos habla de vida, nos habla de esfuerzo, nos habla de esfuerzo, nos habla de que nos quiere multiplicar como sus hijos para que saciemos el hambre de la tierra. Y nos habla en Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces mire que nos quiere multiplicar como sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor, un alumno, alguien que necesita ser enseñado. Así nos quiere multiplicar, ¿sí? Por eso el Señor decía, aprended de mí. Cuando el Señor dice, aprended de mí, es que nosotros, como sus discípulos, necesitamos ser enseñados conforme ¿quién? ¿Conforme el mundo? No, conforme Jesucristo, conforme la doctrina de Jesucristo. Eso es lo que quiere multiplicar el Señor, que nosotros nos multipliquemos como sus discípulos, para que nosotros podamos enseñar. Mire, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con los discípulos? Primero los enseñó, ¿verdad? Después, ¿qué dice? Que los mandó de dos en dos a todos los lugares de la tierra. Y empezaron a multiplicarse. Y ahí empezaron a enseñar lo que Cristo les había enseñado. Empezaron a transmitir la doctrina. Empezaron a transmitir lo que Él les había dicho. La mansedumbre, la humildad, la compasión, el amor, la misericordia, el perdón, el gozo, la gracia. Todo eso empezó a impartir los discípulos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Se fueron multiplicando. Y así quiere que nosotros nos multipliquemos, para que nosotros enseñemos, para que nosotros vayamos a los confines de la tierra, allá donde nadie quiere entrar. Allá es donde te quiere mandar el Señor Jesús. Allá donde hay oscuridad, que tú seas luz en medio de las tinieblas. Allá donde hay insabores de la vida, tú seas la sal de la tierra. Allá donde no hay esperanza, tú seas la esperanza de esas personas a través de la palabra del Señor. Eso es lo que quiere multiplicar el Señor, ¿sí? Lo demás, lo que dice el pasaje, cuando recogieron las 12 cestas, se te añadirá. Si tú cumples esto, eso va a venir como una añadidura. Eso va a venir como una recompensa, como un regalo. Amén. Mire lo que, ¿qué más quiere multiplicar el Señor? Hechos 12:24. Hechos 12:24. Dice, pero la palabra del Señor, ¿qué dice? Crecía y se multiplicaba. El Señor quiere multiplicar la palabra de Dios. Quiere multiplicarla en nosotros. Que nosotros rebosemos de palabra de Dios. Que nosotros, cuando alguien tenga una necesidad, no tengamos que decirle, pues no sé qué puedas hacer, o lo peor, que le digas, no, mejor ve donde un psicólogo. No, que cuando nosotros estemos multiplicados en palabra podamos decir, mire, la palabra de Dios dice esto. La palabra del Señor nos enseña que tú tienes que moverte conforme se movía Jesús, conforme hacían sus discípulos.
Usted no crea que los discípulos cuando anduvieron en la tierra tenían todo ya sustentado o tenían todas las necesidades cubiertas. No, ellos tenían que dar una batalla, tenían que estar orando, tenían que estar ayunando, tenían que estar siempre en la presencia de Dios. Aunque Jesús estaba con ellos, ellos tenían que estar a su lado, siempre tenían que estar con Él, depender de Jesús para que todas las cosas les vaya bien. Amén. Mire, segunda de Pedro 1:2. Dice, gracia y paz, ¿qué dice? O sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere multiplicar la gracia y la paz en nosotros. ¿Y qué es la gracia? ¿Quién me dice qué es la gracia? ¿Alguien sabe qué es gracia? Amén, así es. Es algo que Dios nos lo da como un regalo, como un don. Dice que es un favor o un don gratuito concedido por Dios para cumplir los mandamientos, salvarse o buscar la santidad. Mire lo que es la gracia. ¿Para qué sirve la gracia? La gracia sirve para, dice, cumplir los mandamientos, ¿sí? Salvación y ser santificados. Esa es la gracia. Y en eso quiere que nosotros seamos multiplicados. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Esa es la multiplicación que quiere en nosotros. Como les digo, lo demás vendrá por añadidura. Y también dice que en paz. Y la palabra paz en el hebreo es shalom, que quiere decir estar completo, estar sano, estar feliz. Eso es lo que quiere el Señor. Multiplicarnos en sanidad, multiplicarnos en felicidad, multiplicarnos en ¿qué dice más? Que estar completos en todos esos aspectos. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando nosotros estamos multiplicados en eso, hermano, usted sigue en este camino y avanza y se desarrolla conforme la voluntad de Dios. Amén. Pero mire que para que nosotros podamos recibir todo esto que Dios nos está mostrando en su palabra, son necesarias unas claves, o necesitamos tener unas claves para recibir la multiplicación de todo lo que el Señor nos dice en su palabra, de paz, de amor, de gozo, ¿sí? De fuerza, ¿sí? De palabra, de todo lo que el Señor nos quiere multiplicar, de todos esos bienes espirituales que Dios nos quiere dar. Necesitamos tener unas claves o necesitamos tener unos requisitos. Y ahí en el pasaje usted los va a encontrar y los vamos a leer para que podamos ser bendecidos. ¿Estamos siendo bendecidos con esta palabra? Mira, a mí el Señor me bendijo en esta tarde, pero tremendamente. Solamente había mirado del pasaje aquello que les digo, lo de las cestas llenas, que se saciaron, que comieron todos, y esa era únicamente la multiplicación que yo había mirado. Pero cuando voy a estudiar la palabra, miro que el Señor no solamente nos quiere multiplicar en eso, sino de los bienes espirituales. Amén. Mire, la primera clave que necesitamos para adquirir esta multiplicación está en el versículo 14. Dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Mateo 14:14. Esperemos que aparezca en la pantalla. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, la primera condición que nosotros debemos tener para recibir la multiplicación espiritual y recibir también la multiplicación natural o la añadidura, la primera es la compasión. Mire que dice que Jesús, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos.
Esa es la primera característica que nosotros debemos tener para poder tener esa multiplicación. Compasión. ¿Compasión de qué? De las personas que necesitan. Amén. Y mire, compasión en el diccionario quiere decir benignidad, piedad, misericordia, consideración de los demás. Padecer con el otro. Cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, cuando nosotros nos compadecemos de las personas que necesitan, de las personas que están sufriendo, y nosotros nos hacemos uno con ellos, dice la palabra que va a venir toda esta multiplicación a nuestras vidas. Pero cuando nosotros somos indolentes, cuando nosotros solamente nos importa lo nuestro, pues no va a venir multiplicación. Amén. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que tengamos compasión. Y mire, y les voy a compartir una experiencia que tuvimos más o menos hace un mes con unos hermanos de esta iglesia. El Señor había puesto en nuestro corazón con mi esposa salir a compartir con las personas de la calle un agua de panela con un pan, ¿sí? Por la noche. Y ese sentir estaba en nuestro corazón hasta que les dijimos a unos hermanos de la iglesia que si nos acompañaban a hacer esa labor, ¿sí? Nosotros íbamos con el fin de, dijimos, no, pues pobre gente, está haciendo frío, a veces no tienen con qué cobijarse, a veces están arrinconadas en una pared, ¿sí? Entonces, con mi esposa, pues y la ayuda de unos hermanos, compramos la panela, compramos el pan, cogimos unas cobijas, las llenamos al carro y nos fuimos. Y yo decía, tremendo como es el Señor, cuando nosotros tenemos compasión del que necesita, Él multiplica. Y mire, fue tan tremenda esa experiencia que hubieran personas que aceptaron a Cristo y solamente pensábamos que nos iban a recibir porque tenían la necesidad o tenían hambre, pero más fue el hambre espiritual que ellos tenían. Todas las personas que nosotros les compartimos ese bien material aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, aceptaron a Cristo en su corazón, y nosotros les decíamos, y mi hija al mirar eso lloraba y se entristecía, y ella se puso a hacer la oración de fe, y había una persona que me decía, por favor ayúdeme, yo no quiero esta circunstancia, yo no quiero estar aquí, pero no puedo, ayúdeme por favor. Y yo hablé con él, estuvimos conversando y decía, mira, lo único que yo puedo hacer es ayudarte con la palabra del Señor. Por favor, busca una iglesia. Pues si no quieres ir a la iglesia, busca a dónde congregarte. No, dijo, yo lo busco. Y hace poquito, hace como unos 15 días estuvo aquí, estuvo recibiendo, sí, y pues el Señor lo quiere restaurar. Permita al Señor que Él se deje restaurar y que Él ponga todo su interés para ser restaurado. Pero mire, y lo que nos impresiona a nosotros es que se hicieron como las 12:30 de la noche y dijimos, no nos va a alcanzar. Y teníamos ese temor de que no nos alcanzara el agua de panela y el pan. Y fue tan tremendo el Señor que ya terminamos como a las 12:30 de la noche y nos subimos al carro, nos fuimos, y nuestra sorpresa fue que cuando miramos, el agua de panela y el pan había sobrado. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Nos levantamos al otro día, que era sábado, y los encontramos aquí sobre la 18 haciendo fila para recibir el agua de panela y el pan. El Señor multiplicó y los pudimos bendecir a más gente y les pudimos compartir de la palabra. Por cierto, yo creo que en este mes vamos a salir de aquí a una semana, unos 15 días. Quien nos quiera acompañar, bienvenidos. Necesitamos manos para que esas personas sean bendecidas, esas personas reciban de la compasión de Cristo, no de nuestra compasión, sino que ellos se sientan amados por el Señor, que sientan que ellos no han sido olvidados, sino que Jesucristo los ama. ¿Y quién les va a hacer entender eso? Usted y yo, hermano, que somos rescatados aún de cosas más terribles que está esa gente. A veces esa gente solo vive en apariencia de suciedad.
A veces nosotros vivíamos peor que esa gente, vivíamos sucios por el pecado, pero Dios tuvo compasión de nosotros, nos rescató, tuvo misericordia, y esa misma misericordia es la que tenemos que dar nosotros. Amén. Entonces quedan cordialmente invitados para que podamos ir a darle esa compasión del Señor Jesucristo. Y todas las cosas el Señor te va a multiplicar. Amén. Mire en el versículo, en el mismo versículo 14 dice: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, el Señor dice que primero, para multiplicar los peces y los panes, primero dijo que tuvo compasión. En el pasaje de Marcos 6:34 dice que Él tuvo compasión como ovejas que no tienen pastor. Mire qué tremendo. Dice que esa fue la compasión que tuvo Cristo al ver esa multitud de gente. Ahí está, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mira, así mismo nosotros tenemos que tener compasión por esa gente que no tiene quien los pastoree. Usted está llamado a ser pastor, hermano, pastor de aquellas personas que están en la oscuridad. Amén. Y mire, dice que sanó a los que estaban enfermos. Mire, después de la sanidad viene la multiplicación. El Señor no te multiplica a ti si tú tienes en tu corazón orgullo, envidia, maledicencia. Todas esas cosas, todas esas enfermedades del alma tienen que ser sanadas, restauradas, para que tú puedas ser multiplicado, para que tú tengas gozo. ¿Qué necesitas? Dejar la tristeza, ¿verdad? Para que tú tengas perdón, ¿qué necesitas? Dejar el rencor, ¿sí? Para que tú tengas misericordia, tienes que dejar y aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Entonces, miren, necesitamos ser sanados en nuestra alma para que venga la multiplicación de todos los bienes espirituales que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Miren, tercer lugar dice en el versículo 15: cuando anochecía se acercaron a él, ¿quién? Sus discípulos. Dice que donde hay discípulos cerca, ahí está el Señor con la multiplicación. Cuando nosotros estamos en la disposición de aprender las enseñanzas de Jesús, aprender lo que Él nos vino a enseñar, dice que va a venir multiplicación a nuestra vida. Cuando nosotros estamos dispuestos a ser enseñados, cuando nosotros no nos creemos sabios en nuestra propia opinión, sino que dependemos del Señor, dice que va a venir multiplicación a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos orgullo y pensamos que no las sabemos todas, pues ahí no va a haber bendición, no va a haber multiplicación. Amén. Entonces mire que tiene que haber discípulos cerca. ¿Para qué? Para que haya multiplicación. Amén. En el versículo 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Cuando la gente reconoce que de Él no tiene nada que ofrecer, cuando nosotros reconocemos que de nosotros no tenemos nada que ofrecer y que todo viene del Padre del cielo, del Señor Jesucristo, ahí el Señor multiplica. Pero cuando nosotros decimos: no, yo soy el que hago las cosas con mi propia fuerza, con mi propio intelecto, ahí no hay multiplicación, porque nosotros debemos depender. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. ¿Y usted qué entiende como pobreza espiritual? Cuando dice bienaventurados, doblemente bendecidos los pobres en espíritu, quiere decir que los que dependen totalmente de Él, los que se despojan de todas las cosas y dependen solamente de Dios, solamente del Señor Jesucristo. Eso nos quiere dar a entender cuando dice los pobres en espíritu, la dependencia de Cristo, la dependencia del Señor. Amén. Entonces mire, cuando nosotros reconocemos que nosotros no tenemos nada que dar, sino que es el Señor Jesucristo, ahí viene la multiplicación. Amén.
Dice en el versículo 17. En el 19, perdón. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo. Dice que mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes. A esas personas, los 5,000 que estaban ahí, no dijeron, pero ¿por qué nos manda? Simplemente ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron a una orden que les dio el Señor Jesucristo. Ellos no estuvieron razonando en su mente, en su pensamiento, no estuvieron diciendo, pero ¿por qué nos manda a acostarnos? Si lo que nosotros necesitamos es alimentarnos, comer, ¿por qué el otro nos manda a acostarnos? Mire, en la obediencia de la palabra, en la obediencia de lo que Cristo nos quiere enseñar, ahí hay multiplicación. O sea, hacer sin pensar. Eso es fe. Cuando nosotros vamos y obedecemos sin razonar, solamente conforme la palabra del Señor. Amén. Dice en el verso 19, entonces mandando a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Dice que levantando los ojos al cielo, los bendijo. Después de bendecir y dar gracias al Señor, eso trae multiplicación. Cuando nosotros bendecimos y damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, Él nos va a multiplicar en abundancia. Pero cuando nosotros no somos infieles, ingratos y pensamos que solamente es por nuestra fuerza, no va a haber multiplicación. ¿Sí? Nosotros debemos aprender que todo viene de parte del Señor. Amén. Y para terminar, dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor Jesucristo dio los panes ¿a quién? A los discípulos y los discípulos ¿a quién? A la multitud. ¿Por qué Jesús no le dio directamente a la multitud? ¿Lo podía hacer? Sí, ¿no? Jesús no necesitaba de los discípulos, pero en Dios siempre hay un orden, ¿sí? El Señor no los llevaba a los discípulos ahí para que lo miraran. Él tenía claro el concepto de autoridad. Él tenía claro que si ellos estaban ahí, tenían que cumplir una función. Mire, cuando nosotros hacemos las cosas en orden, como Dios ha puesto, hay bendición y hay multiplicación. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, pensando que nosotros podemos hacer las cosas solos, ahí no va a haber multiplicación. ¿Sí? Mire, ese es el mensaje que Dios quería en esta noche. Entonces mire que este pasaje no solamente nos habla de una multiplicación material, esa es la añadidura que va a venir si usted cumple todo esto que el Señor nos ha expuesto en su palabra en esta noche. Usted quiere paz, usted quiere gozo, usted quiere fuerzas, usted quiere misericordia, ¿sí? Quiere multiplicación de todos esos bienes, pues acojámonos a la palabra y vayamos y estudiemos. Mire, usted puede estudiar Lucas 9:10, Marcos 6:35, Juan 1:15 y Mateo 14:14. Todos esos 4 evangelios nos hablan del mismo pasaje. Entonces mire que es importante no solamente tomar versos, sino tomar todo el contexto. Y cuando usted empieza a tomar el contexto de toda la palabra del Señor, usted va a ser bendecido y usted va a poder clarificar la revelación de Dios para nuestras vidas, ¿sí? El problema es que algunos ministros han cogido solo lo que conviene y ese es el engaño de la iglesia de Cristo ahora, que solamente cogen parte de la escritura y la hacen una doctrina y de eso hacen una enseñanza y sobre eso se basan y esa es la doctrina a seguir. Mire, la suma de la palabra es la verdad. Entonces nosotros queremos ser multiplicados, amén, cumplamos lo que el Señor nos manda, amén. Vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres, Señor, aquel que nos da fuerza, nos multiplica, Señor, todos los bienes, Señor, espirituales, amado Rey. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Hoy en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, multiplicándonos, Señor, todo aquello que tú nos has dado en esta noche, Señor. Amado Rey, hoy, Señor, te pedimos que tu misericordia se derrame en este lugar. Te pedimos, amado Padre, que tú multipliques nuestros años de vida. Dígale: Señor, multiplica, Señor, mis años de vida para servirte. Yo quiero dedicar el resto de mis días, dígale, a hacer tu voluntad, a estar en tu casa, a servirte, a hacer lo que tú te agrada, amado Rey. Dígale: multiplícame los años de vida, Señor. Yo quiero dedicarlos a tu obra, Señor. Multiplícalos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú multiplicando las fuerzas al que no tiene, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Dígale: Señor, multiplícame las fuerzas. Señor, de pronto he estado cansado, Señor, abatido, pero hoy vengo a la fuente de mi salvación, aquel que me da las fuerzas, aquel que me las multiplica. No sé qué circunstancia esté pasando en su vida, hermano, pero si alguna circunstancia ha hecho que tú estés cansado, fatigado, dígale al Señor: hoy quiero que multipliques mis fuerzas, porque tú lo prometes en tu palabra, Señor, que tú las multiplicarás, que tú multiplicarás las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Por eso en esta noche te lo pedimos, amado Padre, por la sangre de Cristo, Señor, te pedimos que nos multipliques como a trigo, Señor, para hacer alimento a las naciones. Señor, te pedimos en esta noche, Señor, que seamos, Señor, bendito Rey, como trigo, Señor, para poder dar alimento, Señor, a aquellos, Señor, que están sedientos de ti, hambrientos de tu palabra. En el nombre de Jesús, multiplícanos como discípulos, Algo Señor. está cayendo aquí. Dígale: Señor, derrama de tu gloria en esta noche. Es tan fuerte sobre Derrama tu gloria, mí. Señor, en este lugar. Oh, santo eres solo tú. Mis manos levantaré. Levante sus manos, hermano. Dígale: Señor, dame las fuerzas. Lléname, Señor, lléname de ti. Y su gloria tocaré. Multiplícanos como tus discípulos, Señor. Oh, sí, Señor. Multiplica tu palabra en mi boca, en mi corazón. Dígale: Señor, multiplica tu palabra en mi boca, en mi corazón. Oh, santo eres Es solo tan tú. fuerte sobre mí. Oh, bendito eres solo tú.